Hola, en esta presentación hablaremos sobre la osteología del miembro inferior y sus diferentes componentes como lo son la pelvis, el sacro, la rótula, la tibia, el peroné, huesos del pie y el fémur. Osteología del miembro inferior. Pelvis. El miembro inferior tiene la función de soportar el peso corporal, la locomoción, tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro y mantener el equilibrio. La base del esqueleto del miembro inferior está formada por los huesos de la cadera, a los que se le une la sínfisis del pubis, el sacro, que forma el hueso pélvico. Este se compone del hueso coxal y el sacro. El hueso coxal es un hueso irregular y bilateral, que también se conoce como hueso inominado, hueso pélvico o hueso de la cadera. Este consta de tres huesos más pequeños, el ilion o hueso ilíaco. Presenta forma de abanico y es el componente más superior del hueso coxal. Consta de dos partes principales, el cuerpo y el ala. El cuerpo es la parte inferior más pequeña del hueso que contribuye a la formación de acetábulo, mientras que el ala es la parte superior expandida y presenta cuatro bordes y tres caras. El isquion corresponde a la parte posterior e inferior del hueso coxal. Se divide en dos porciones principales, el cuerpo y la rama. El cuerpo del isquion es la porción más grande del hueso. Se proyecta superior medialmente para unirse al ilion y la rama superior del pubis. Contribuye al acetábulo. La rama del isquion se extiende anterior lateralmente desde la cara inferior del cuerpo para unirse a la rama inferior del pubis. Juntas estas ramas óseas forman la rama isquiopubiana, que limita inferior medialmente al foramen ostulador. Por último, la parte anterior e inferior del hueso coxal es el pubis o hueso púbico, siendo este componente más pequeño. Se divide en tres partes principales. Cuerpo, rama superior y rama inferior. El cuerpo está ubicado anterior lateralmente, a las dos ramas se extienden posterior lateralmente. Desde el cuerpo, la rama superior se expande hacia arriba hacia el acetábulo, mientras que la rama inferior continúa hacia abajo para unirse a la rama del isquion. El sacro es un hueso corto, ancho y triangular, formado por la fusión de 5 vértebras sacras. Cada una de las superficies laterales del hueso tiene una gran carilla con forma de L para articularse con el ilion del hueso coxal. Posterior a esa carilla hay una extensa zona rugosa para la inserción de los ligamentos que sostienen la articulación sacroiliaca. La cara superior del sacro está formada por la articulación sacroiliaca. Esta articulación es la unión entre el hueso sacro y el hueso ilion y está flanqueada a cada lado por una apófisis transversa expandida a modo de ala. El borde anterior del cuerpo vertebral se proyecta hacia adelante y constituye el premontorio. La superficie anterior del sacro es cóncava y la posterior es convexa. Como las apófisis transversas de las vértebras sacras adyacentes se fusionan lateralmente a la posición de los agujeros intervertebrales y lateralmente a la bifurcación de los nervios raquídeos en sus ramos posterior y anterior. Los ramos posteriores y anteriores de los nervios raquídeos S1 a S4 surgen del sacro a través de agujeros separados. Hay 4 pares de agujeros sacros anteriores en la superficie anterior del sacro para los ramos anteriores y 4 pares de agujeros sacros posteriores en la superficie posterior para los ramos posteriores. El conducto del sacro es continuación del conducto vertebral que termina en el hiato del sacro. Fémur y rótula. El fémur es el hueso principal del muslo y sostiene la estructura esquelética de esta área. La mayoría de los músculos grandes del muslo se fijan en la parte superior de la tibia y el peroné y ayudan a flexionar y extender la pierna en la rodilla. En la parte inferior del fémur se originan los músculos gastrocnemios que permiten la flexión plantar del pie. La diáfisis del fémur tiene una forma arqueada y se extiende de manera oblicua desde su cuello hasta su extremo inferior, lo que coloca la rodilla cerca del centro de gravedad del cuerpo. Su sección media es triangular y presenta diferentes superficies y bordes con una cresta rugosa conocida como línea áspera en la parte posterior. En la parte superior e inferior del fémur, la línea áspera se ensancha y en la parte inferior forma parte del suelo de la fosa polítea.
Este extremo distal se articula con la tibia a través de dos cóndilos grandes, que están separados por una fosa intercondylar en la parte posterior. Las superficies de los cóndilos son redondeadas y en la parte posterior y se aplana en la inferior, formando un surco en forma de V que se articula con la rótula. El epicóndilo medial es una eminencia redondeada situada sobre la superficie medial del cóndilo medial. Justo posterior superior al epicóndilo medial se encuentra el tubérculo aductor. La rótula es el mayor hueso sesamoideo, un hueso formado dentro de un tendón muscular del cuerpo, y está formado dentro del tendón del músculo cuádriceps femoral, allí donde cruza por delante de la articulación de la rodilla para insertarse en la tibia. La rótula es triangular, su vértice apunta hacia abajo para una inserción del tendón ruteliano que conecta la rótula con la tibia. Su base es ancha, gruesa, para la inserción del músculo cuádriceps femoral desde arriba. Su superficie posterior se articula con el fémur y tiene las carillas medial y lateral, que se inclinan desde una cresta lisa y elevada. La carilla lateral es mayor que la medial para articularse con la superficie mayor correspondiente del cóndilo lateral del fémur. Tibia y perone. La pierna tiene dos huesos principales, la tibia y el perone. La tibia es el hueso más grande y sostiene el peso de la pierna. Se articula con la rodilla en su parte superior y en forma de maleolo medial en la parte inferior, que se conecta con el pie en el tobillo. El perone, que es más pequeño y se encuentra en el lado de la pierna, no soporta el peso del cuerpo y no forma parte de la articulación de la rodilla. En su extremo distal se une a la tibia y forma el maleolo lateral del tobillo. La pierna se divide en tres compartimientos: anterior, posterior y lateral. Estos compartimientos están separados por una membrana interósea que une a la tibia y el perone, así como por tabiques intermusculares y zonas donde la fascia profunda se adhiere a la tibia. La diáfisis de la tibia tiene una forma triangular y presenta bordes y superficies que son fáciles de palpar, especialmente en su parte anterior y medial. El borde interóseo de la tibia se conecta con el perone a través de la membrana interósea. La parte inferior de la tibia tiene forma de caja, con un maleolo medial que se articula con el astrágalo del pie para ayudar a formar la articulación del tobillo. La superficie posterior inferior de la tibia tiene un surco para el tendón del músculo tibial posterior y una escotadura para anclar el perone. El perone tiene una diáfisis más estrecha y está rodeado de músculos en su mayor parte. La diáfisis peronea también tiene una sección triangular y presenta bordes y superficie para la inserción de músculos. La parte distal del perone se expande formando el maleolo lateral, que se articula con el astrágalo del pie, formando así la articulación lateral del tobillo. En el extremo distal, el perone se une a la tibia mediante la membrana interósea en la escotadura peronea. En esta área, el perone proporciona espacio para los tendones de los músculos peroneos largo y corto. Los huesos del pie. El pie es la parte inferior del cuerpo ubicada debajo del tobillo. Se divide en tres partes: el tobillo, el metatarso y los dedos. Hay 5 dedos, siendo el dedo gordo el más cercano al centro. El pie tiene un total de 26 huesos y existen 3 tipos de huesos en el pie: el tarso, el metatarso y las falanges. El tarso es la sección posterior del pie y consta de 7 huesos que forman el talón y la parte trasera del arco del pie. Estos huesos son el calcáneo, astrágalo, navicular, cuboides y cuneiformes, y este último está dividido en medial, intermedio y lateral. Asimismo, el metatarso consta de 5 huesos largos que conforman la parte media del pie. Estos huesos están numerados del 1 al 5, comenzando desde el lado medial, es decir, el lado del dedo gordo del pie. Por último, las falanges son los huesos de los dedos del pie. Cada dedo tiene 3 falanges,
proximal, medial y distal, excepto el dedo gordo, solamente tiene dos, proximal y distal. Muchas gracias por su atención.